El lanzamiento de Your Friendly Neighborhood Spider-Man ha llamado bastante la atención, y es que ha sido toda una experiencia ver que la serie logró cambiar la percepción que el público tuvo de esta tras su anuncio en 2021. Y sí, te estarás preguntando, ¿por qué tanto burullo con la serie? ¿Es demasiado buena? ¿Es la serie por excelencia para el Hombre Araña? Bueno, en nuestro caso, aquí te explicamos por qué nos gustó. Lo que en un principio parecía ser una precuela a la presentación de Spidey en Civil War, se terminó convirtiendo en un producto que alcanzó a consolidar su propia identidad. Y si bien hubiera sido genial ver cómo el Peter de Tom Holland se desarrollaba en sus primeras aventuras callejeras antes de llegar a la gran pantalla, la realidad es que era muy viable encontrarnos con huecos argumentales demasiado marcados si dicha versión hubiese sido lanzada. ¿Pudo ser disfrutable? Sí. Pudo ser así. Sin embargo, creo que todos sabíamos que Marvel Studios iba a encontrar complicaciones en el camino, y más sabiendo que algunos elementos trabajados en las películas realmente no serían tal vez tan fáciles de incorporar. Y sí, te estamos viendo a ti, Sony. Y es que piénsenlo, hemos tenido adaptaciones muy particulares donde si bien ha habido ideas interesantes, la realidad es que las últimas series del Hombre Araña no han cumplido con las expectativas. Y claro, con el anuncio de esta nueva serie había mucha incertidumbre. Y sí, no vamos a negar también un poco de hate al respecto con el tema de los diseños, pero qué ironías de la vida. ¡Nos sorprendió a todos! Tu amigable vecino el Hombre Araña es una serie que, a diferencia de su contraparte de los cines, busca expandir los primeros días de Peter como Spidey bajo un nuevo ángulo. Si bien su línea es similar a lo presentado en Homecoming, aquí notamos un poco más natural la transición de Peter adentrándose a los sucesos del UCM. Pues hay que recordar, fuera de cámaras, que la llegada de Spidey posiblemente se sintió muy apresurado por todo lo que implicó las negociaciones de Marvel y Sony en 2015. Pues incluso su introducción en Civil War tuvo que realizarse en tiempo récord, tomando en cuenta que la película tenía pues ya un avance considerable en su proceso de preproducción, ¿verdad? Por lo que aspectos como los orígenes tendrían que ser desplazados momentáneamente. Hasta que bueno, después de un tiempo ya se dejó de lado contarlo, porque bueno, para Marvel ese aspecto como que ya está más que comprendido por el público después de tener dos adaptaciones previas, ¿no? Pero ya entienden para dónde va el rumbo. Total, todos saben lo que pasó después. Le fue muy bien en taquilla Civil War, se tuvo un muy buen recibimiento a la primera aparición de Tom Holland como Spidey, y obvio llegó su primera película con Spider-Man Homecoming. Sin embargo, estaba esta espinita de saber más sobre este Spidey en cuanto a aspectos previos a Civil War. Sí, ya conocíamos cómo es el origen de Spidey mediante las dos adaptaciones anteriores, pero queríamos saber, ¿por qué no?, un poquito más sobre lo que pasó en este universo. Pero no fue la prioridad de Marvel en esta ocasión, y bueno, pues casualmente la serie quiso aventurarse en ese aspecto. Tomando en cuenta que iba a ser un poco viable lograr hacer una precuela, el equipo creativo comandado por Jeff Trammell exploró una idea que podía ayudar a librarse de este problema. ¿Por qué no lo hacemos un universo alternativo? Total, con la ventaja de que la saga del multiverso es el hilo que el estudio busca contar, realmente no se sentiría tan raro para el público ver este cambio. Y bueno, hasta que ya uno resiente el tiempo, porque desde que se anunció la serie pues ya pasaron muchas cosas en Marvel y en la industria, así que como que ya se cambiaron ahí un poquito los planes, pero bueno, en fin, bien se dice que la espera siempre valdrá la pena. La serie por consecuencia no se complica la vida, retoma algunos aspectos que Civil War planteó, pero evidentemente trata de enfocarse más en lo que viene siendo Peter y su desarrollo como héroe. Sí, ya sabemos que está pasando la situación con los acuerdos de Sokovia, está pasando evidentemente este tema entre el Cap y Iron Man, pero a diferencia de lo que pasó con esta primera aparición que tuvo Tom Holland en Civil War, aquí nos enfocamos en Spider-Man y en su mundo, nos enfocamos en sus personajes y sobre todo en todo lo que viene siendo su camino para hacer eso que tanto él desea. Algo muy extraño tomando en cuenta que los últimos antecedentes que tuvimos en cuanto a series tenían que desarrollarse lo más rápido posible, y más tomando en cuenta que normalmente la duración de una temporada justamente era entre 9 o 10 capítulos. Sí, la serie está consciente de que en 10 capítulos se tiene que desarrollar bastantes cosas, sin embargo, como bien lo dijimos, va en un momento de desarrollo lento, pero seguro, y eso evidentemente lo notamos en cuanto a la evolución del personaje principal, porque Peter evidentemente cambia desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 sin ningún problema. Pero Peter no está solo. También aquí entrará de una forma importante su círculo social, pues tomará relevancia Nico Minoru, Harry Osborn, Roland Lincoln y posiblemente el personaje que muchos no imaginaban ver como un personaje de apoyo constante para él, Norman Osborn. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani?
Y sí, sé que están pensando, ¿cómo por qué carajos Peter Parker aceptaría ser el aprendiz de Norman Osborn, tomando en cuenta todo lo que hemos visto en cómics, y ni se digan Spider-Man No Way Home? Simple y sencillo. Otra vez, un universo alternativo, porque aquí Peter no conoce directamente a los Vengadores, no ha tenido contacto directo con Tony. Sí, los conoce, es fan, pero literal, como pasaba en Civil War, hasta antes obviamente de que tuviera ese primer contacto, estaba lejos de estar cerca de ellos, así de sencillo. Entonces, ¿cómo le podemos dar ese contrapeso? Claro, si se supone que hay una empresa detrás que apoya a los héroes, en este caso digamos que es Stark Industries, ¿por qué no incorpora otra más? Y ahí es donde entra la carta de Oscorp, y ahí es donde justamente Norman entra. Y como es de esperarse, las intenciones de Norman no van a ser iguales como generalmente suele pasar. Va a quererse demostrar de otra forma, y es ahí donde la serie aprovecha y juega de la mejor forma. Lo que hacen con él en la serie es interesante. Busca apoyar a Peter porque desea que él pueda comandar a una nueva generación de héroes que sean más responsables y tal vez inteligentes a la hora de enfrentar los retos del día a día, pues a lo largo de los capítulos constantemente insiste a Peter que debe ser mejor que los Vengadores, pero lo que obvio él no sabe es que para variar Norman está preparando algo siniestro, y sí, por desgracia en esta versión no será la excepción. A diferencia de lo sucedido con Tony, las cosas no parecen que terminarán bien, y eso justamente lo resiente más al escuchar la famosa frase del poder que todos conocemos, pero obvio, adaptándose a las pretensiones maquiavélicas de Norman. Un gran poder conlleva un gran respeto. Dejando las pretensiones de Norman, tenemos por otro lado a sus amigos directos, Nico Meduro y Harry Osborn. Una situación muy particular porque, bueno, a diferencia de lo que pasaba con las películas, aquí ellos se relacionan de otra forma, ¿no? En el caso de Nico es más directo, ella justamente lo conoce en su primer día en Newton High, en el momento justo en el que el araña le pica, y evidentemente con el paso de los meses empiezan a entablar una buena amistad. Sin embargo, como suele pasar en toda adaptación de Spider-Man, el círculo social de Peter siempre sufre las consecuencias de su secreto como Spidey, y Nico evidentemente no es la excepción. Sí, lo trata de apoyar en los mejores momentos, pero tiende a tener cierta inseguridad al momento de que Peter no está presente con ella. Y obviamente esto llega a ser más problemático al momento de que se entera de que él es Spidey, y que obvio, al no enterarse en un primer momento, pues sí tiende a provocarle una molestia general, ¿no? Por otro lado tenemos a Harry Osborn, que como ha pasado en otras adaptaciones de Spidey, tiene también un problema con el tema de la ausencia de Norman. Claro, aquí está más moderado porque a diferencia de lo que pasaba con Peter en las películas de Sam Raimi y en la película obviamente que hubo con Andrew Garfield, él se toma de buena manera el empezar a llevar una buena relación con Peter, ¿no? De hecho, es Norman quien impulsa a que él tenga esa convivencia con él, y sobre todo, pues agarra más confianza tomando en cuenta que literal en el primer capítulo le salva la vida. Entonces, por un lado, se termina convirtiendo en este amigo de la silla que básicamente era Ned en el caso de las películas, y que bueno, por un lado pues Harry digamos que retoma su lugar como mejor amigo de Peter, que era como normalmente lo conocíamos, pero les digo, obviamente ya enfocado en un aspecto más tranquilo, no es como pasaba, les digo, en las otras adaptaciones, y que curiosamente comparte la misma situación que Nico. Se entera del secreto, no se lo toma de una forma muy molesta, al contrario, le emociona que Peter sea por un lado Spider-Man, y sobre todo se toma para bien la propuesta de Norman de por qué no incorporarse al equipo, lo cual eso le ayuda también a hacer una buena amistad con Peter. Tal es así que él justamente termina ayudando a Peter a diseñar el traje final. Entonces, por ese tipo de detalles, Peter crece como héroe, y que de alguna manera pues, se agradece, porque por un lado no se siente tan repetitivo, les digo, estas problemáticas que pasaban en las otras adaptaciones, y que le ayudan a Peter, les digo, a crecer. También tenemos un personaje que parecía muy peculiar que apareciera aquí, y es que tenemos la aparición de Lincoln Tombstone, un personaje que lo conocemos así y aquí no. Su historia es muy particular e interesante. Creo que todos estamos de acuerdo en una cosa: el trabajo que se realizó con Lonnie fue algo inesperado, pues su historia sin duda alguna es la que se roba el espectáculo de la primera temporada. ¿Quién imaginaría que sentiríamos pena por uno de los villanos callejeros más importantes de Spidey? O sea, literalmente era el Big Man en espectacular, era intimidante, y miren cómo son las cosas de la vida. Ahora nos encariñamos con el personaje, y eso se le valora mucho al equipo creativo. Y es que el contraste de esta versión con otras, sin duda alguna, es una locura. Si bien el equipo creativo vio esta propuesta a lo mejor demasiado arriesgada, creo que logró su objetivo. La caída de Lonely no solamente nos deja con incertidumbre sobre lo que pasará en el futuro, sino que también está muy claro que va a doler bastante ver su transformación en Tombstone.
Y ojo que no es el único personaje que también tiene un interesante desarrollo. Hay algunos que por temas de tiempo no se llega a meter mucho a profundidad a la serie, pero dejan su granito de arena para un aprendizaje positivo para Peter, ¿no? Como también negativo, que es el caso, por ejemplo, de los villanos. Simplemente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso positivo, pues tenemos a la tía May, tenemos la presencia de Pearl, que obvio, se preocupa por lo que está pasando a Lonnie, al punto que, bueno, tiene que terminar la relación, y eso evidentemente le cambia bruscamente a Lonnie en cuanto a algunas ideas que tenía originalmente. Por supuesto, también tenemos a los pacientes de Oscorp, que cada quien está vivo en su mundo, es una realidad, pero bueno, no dejan de aportarle algo a Peter, ¿no? Ya sea de una forma cómica o algo también de aprendizaje, porque no deja de vivirse una pasantía, entonces se tiene que aprender de alguna manera ahí, ¿no? Por más maquiavélico que Norman esté planeando algo, pues se aprende, ¿no? Con tus compañeros, como es el caso de Amadeus Cho, que llega a ser un poquito insoportable en algún momento, pero bueno, ni pex, es algo que suele pasar. Tenemos a Jim Foucault, a la misma Asha, ¿no? Y ya ni digamos, obviamente, de los personajes que no tienen como tal una intervención directa con Peter, pero pues están presentes, ¿no? En el caso de Doctor Strange, que bueno, ese sí digamos que es el más directo, porque literalmente interviene tanto en el primer episodio como en el último. El mismo Daredevil, que ya por fin vemos un contacto más formal entre héroes, que sí lo tuvimos en No Way Home, pero la realidad es que ya queremos verlos a los dos como debe de ser, ¿no? Tanto como Spider-Man como como Daredevil, ¿no? Y bueno, para nosotros pues fue una alegría verlo, ¿no? Por más chiquito que fuera intervención, ¿no? Pero ahí estuvo presente. El mismo cameo de Iron Man, que irónicamente, híjole, comparado con lo que está pasando Peter con Iron Man en Homecoming, pues sin nada que ver, sobre todo porque está de la mano con el tema de los acuerdos de Sokovia, donde justo ahí aparece el general Thunderbolt Ross, que también hace de las suyas con el mismo Norman. Y ya si hablamos del tema de los villanos, pues ¿qué podemos decir? Norman involuntariamente tiene tintes, pero no se presenta como tal como villano. Más bien aquí lo que destaca es el tema de la guerra entre pandillas, lo cual también se agradece. Se abandona un poquito mucho de estos aspectos porque bueno, las películas de Tom Holland se dedicaron mucho también a ir de la mano con lo que estaba pasando entre las películas de los Vengadores, claro, sin dejar de lado los villanos de Spidey. Ustedes bien lo saben, entre Homecoming y Far From Home tuvimos a Misterio como el buitre, pero la verdad se sentía raro el intermedio, ¿no? En cambio aquí, bueno, no se siente tan así la cosa. Aquí justamente tenemos dos pandillas, la pandilla donde evidentemente Lonnie es parte, como también la pandilla del Escorpión, que madre mía, con Mark Gargan se roba junto con Lonnie también mucho del espectáculo de la primera temporada. Es algo que creo que muchos hemos deseado ver en las películas. Desgraciadamente Marvel y Sony como que no se han animado mucho en este aspecto. Literalmente no sabemos nada del personaje de Homecoming, o sea, han pasado ya más de 8 años, con eso les digo todo. Literal ya me voy a graduar de la universidad y yo cuando justamente entré donde estoy aquí estudiando, no manches, no se ha avanzado mucho en el tema de la trama con Escorpión. Entonces sí se me hace muy curioso que aquí sí se ha avanzado y en lo grande, ¿no? Porque no solamente vemos a Mark Gargan como parte de esta pandilla, ¿no? Y más siendo líder, al contrario, ya lo vemos como tal como debe de ser con el traje de Escorpión. Y vaya qué versión de Escorpión, es uno de los más brutales que hemos visto en los últimos años. Y miren que estamos hablando de las ligas mayores. Es el primer villano a vencer de parte de Peter, porque ustedes bien lo saben que lo vimos en Homecoming con el buitre. Aquí digamos que es más lo contrario, aquí es más físico la cosa, y tal es así que a Peter casi le cuesta la vida, ¿no? Entonces en ese aspecto Escorpión se roba el show. Claro, también volvemos a lo mismo, hay que destacar el tema de la guerra de pandillas, porque también vemos un poquito del lado humano detrás de cada integrante, como es el caso de Vic Donovan, que bueno, al final pues así que digas que termina siendo el líder de líderes, pues no, al contrario, abandona su pandilla, y ahí es donde obviamente Lonnie pues va a aprovechar para convertirse por no en un futuro ser, ese futuro Tombstone, ¿no? Y así nos podemos ir con otros personajes. Aparece obviamente Camaleón, ¿no? De un papel más chiquito. Referencias a personajes clásicos, como obviamente tenía que ser el Doctor Octavius, que aún no es el Doctor Octopus, ojito a eso, pero ya están dando indicios, y obvio trata de ser ese contrapeso en el aspecto tecnológico, tanto para Oscorp como seguramente va a ser para Stark Industries, pero sobre todo ahorita es más que nada con Oscorp, ¿no? Como pasa justamente con el videojuego de Marvel Spider. Y así nos podemos ir con otros personajes que son similares, por ejemplo a Rhino, personajes que a lo mejor no se acordaban, que ahí tratan de dar su aporte y lo que posiblemente pueda ser a futuro, porque sí, seguramente vamos a ver villanos ya más enfocados en como debe ser en la segunda temporada, ¿no? El mismo simbiote, que bueno, no aparece como tal, como bien lo conocemos ya como Venom, pero ya también nos da indicios de que va a aparecer en algún momento. Y claro, creo que el que más nos llama la atención, sobre todo que fue el cliffhanger al final de la primera temporada, que es la aparición de Richard Parker. Con todos estos elementos en la mesa, creo que la serie nos ofrece un futuro pronto. Si bien hay aspectos que también deben mejorarse, creo que la mayoría quedó satisfecho con el resultado final de este proyecto. Y aquí queda clara una cosa: Marvel nos sorprendió al traernos una serie que se enfocó en buscar un ángulo que sí, tal vez era demasiado arriesgado de desarrollar al principio, pero que al final ayudó a entenderse mejor con la audiencia, al punto de que hoy, no es por nada, se espera con mucha emoción lo que sucederá en la segunda temporada.